Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Estabas en este momento de la grabación al lado de tu mamá? No, yo estaba en Buenos Aires, pero ya había habido un par de llamadas más y habíamos ideado un sistema con un chupete muy precario para poderlo grabar. Puesto sobre el teléfono y a un grabador. Exactamente, y a raíz de esto, mamá, empezada ya la llamada, se dio cuenta y pudo apretar la tecla y grabar esta, que es la única comunicación grabada. Hubo más comunicaciones, pero la única que pudimos grabar fue esa. ¿Cuántas conversaciones hubo? Hubo 8. ¿8? 8. La primera fue a mi padre. En realidad pensamos que se había vuelto loco cuando vino diciendo que había hablado con mi hermana. Ya habían pasado 7 años de su desaparición, de ella y su esposo. Volvió a ver una el 14 de enero, donde mi mamá le pregunta qué pasó, que no volvió a llamar, y ella dice que se enfermó y la llevaron a la enfermería, que iba a volver a llamar, se iba a volver a conectar, y el día 5 de febrero, por la noche, llama, y mamá ahí pudo grabar la llamada. Había llamado también a otro departamento donde estaba mi padre, donde supuestamente iba a estar mi padre, y por eso surgen esas complicaciones así familiares que aparecen ahí. Vamos a recuperar esa película de Pablo Torello. Vamos a ver ese tramo dramático y en qué circunstancias van a aparecer muchos personajes. Y acto seguido, con Carlos Viñas les vamos a presentar el material de un programa español, dignísimo programa, en días en los que estamos tan apesadumbrados con los medios de comunicación de la Argentina. Valdrá la pena lo que es ver un verdadero programa de investigación periodística, quién sabe dónde, que alguna vez se veía aquí por mucha gente. Y en ese programa estará Carlos Viñas y la madre, Cecilia Viñas, buscando a ese hijo que finalmente apareció, el hijo de Cecilia. Quiero saber antes, Julieta, ¿a quiénes tenemos hoy en el Twitter? Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, ya saben, en @BDL Víctor Hugo estaremos tuiteando con ustedes. Hoy tenemos 3 invitados a @BDL Víctor Hugo. La primera es María Victoria Moyano. Ella es nieta restituida por abuelas de Plaza de Mayo en 1987. Ella ya nos saludó, dice: esta noche, Víctor Hugo, estaré en tu programa. Muchas gracias por invitarme. También estará Ricardo Cucovilio. Él es diputado nacional Partido Socialista por Buenos Aires. Dice: hoy a las 22 estaré tuiteando en el programa Bajada de Línea, @BDL Víctor Hugo Morales. Y también estará con nosotros Martín Jurest, legislador porteño del partido GEN. Dice: quiero saludar al programa Bajado de Línea de Víctor Hugo, en el que estaré comentando desde Twitter. Buenas noches a todos. Allí están presentados nuestros invitados en @BDL Víctor Hugo. A todos nuestra gratitud, pero en especial un saludo para Victoria Moyano, que estuvo alguna vez aquí y se quedó en nuestro corazón por lo luchadora, extraordinaria, que es un placer tenerte, Victoria, en el programa. Vamos a contar en qué momento la secuestraron a Cecilia, en qué circunstancias, 7 años antes de lo que en un par de minutos vamos a compartir con nuestros amigos. Carlos, ¿cómo fue? Tratando de hacerlo breve, Cecilia se había casado hacía aproximadamente un año con Hugo Penino, mi cuñado, y se habían venido a vivir a Buenos Aires. Trabajaba ella en una empresa de publicidad, Nexo. Y ¿De dónde se habían venido? De Mar del Plata. Ellos los dos habían trabajado en una empresa automotriz, y ella había sido delegada de ESMATA. Era toda la actividad. Aquí no tenían ningún tipo de militancia. El 13 de julio del 77... una patota que se presenta como de coordinación federal los secuestra del departamento. Ella está embarazada de 7 meses. El departamento quedaba en Corrientes al 3600, Corrientes y Billinghurst. Y a partir de ahí, el que se empieza a mover, a hacer los trámites normales que hacía todo familiar, que le faltaba alguien, y fue mi padre. Él hizo todos los habeas corpus, toda la recorrida por el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Y la madre de Hugo y mi madre después se vinculan con Abuelas de Plaza de Mayo. Yo, en la presentación decían el trabajo que hizo la familia. No hubiéramos hecho
absolutamente nada sin el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo con respecto a toda la información que pudimos tener, cómo identificamos que Javier era, etcétera. Desde ese día del 77 y para siempre, ¿nunca más tuvieron contacto físico con ella? Nunca más contacto físico, hubo un llamado cerca de fin de año que le decían a mi papá que había tenido un varón, fue anónimo, nunca más se supo, y ya 7 años después estábamos enfocados en la búsqueda del hijo de Cecilia, ya la verdad no teníamos esperanza. Y de pronto aparecen esas llamadas. Y de pronto, 11 días después de que asume el doctor Alfonsín como presidente, junto con la democracia, aparecen esas llamadas. Primero llaman a mi padre, después llaman al departamento de mi madre, y son alternativas. Yo puedo hablar el día 6 de febrero en la madrugada con ella. Ella estaba desesperada, muy angustiada, bueno, se escucha en la conversación con mi madre, porque ella creía que el hijo lo tenían los abuelos. Y el hijo había sido apropiado. Hicimos toda una serie de movidas para ver si se podía aclarar, Ministerio del Interior, el apoyo de Pérez Esquivel, de otra gente. Ahí es que viene la película. Ahí es que viene la película de Pablo. Vamos a ver toda esa lucha de entonces, subrayando que son tiempos de democracia. Este es un fragmento de una película ejemplar de alguien a quien no nos cansaremos de agradecerle su decisión, su manera de jugarse y su calidad también como cineasta para hacer este documental del que nosotros tomamos esta parte. ¿Querés que te dé el teléfono de Carlitos? Sí, dame. Yo voy a buscar como puedo. ¿Por qué no podés? Gente, mamá, y me han dado permisos, son muy buenos. Bueno. Habló por teléfono, estaba viva, en el 84, 11 días después de asumir Alfonsín. ¿Por qué le mienten a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, mamá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Ella me llama por los números que yo quiero. Son los muchachos buenos, La única vez que después de tantos años de cautiverio, una secuestrada llama. Y esta chica lograba comunicarse con la madre porque un guardia le facilitaba el llamado. La escuché muy angustiada, muy desesperada, y me habló del hijo, y me habló del marido, y me pidió que le ayudáramos. Y esa es la única grabación más o menos audible que quedó de ella. Por el que preguntaba era por el hijo, porque creía que lo teníamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Mañana vamos a ver a papá, le dije, espero que no esté la viola. Bueno. Prometió que sí. Bueno. Chao, mamá, un beso grande. Un beso grande, mi cielo. Cuídate mucho, hijita. Tranquila que yo estoy bien. Yo no sabía qué decirte. Yo te tenía que decir la verdad. Nosotros, frente a todo esto, queremos hablar con Alfonsín. El doctor Trócoli nos recibió. Nos recibe el entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli. Ya era poner en manos del Estado una información muy seria. Le pongo el grabador y Trócoli transpiraba. ¿Qué hace Trócoli con las grabaciones? Entonces me dice, esto hay que informar a la policía para que lo investigue. Hay que hablar con ellos y hay que ver qué dicen. Yo no voy a hacer nada sin que lo autorice la familia. Y nos derivó al jefe de policía, como que nos puso en manos
del lobo que cuidaba las gallinas. Pero a partir de ese momento se perdió todo rastro con Cecilia Viña de Penelo. Esto fue mayo del 84. No se habrá enterado que ya su hijo está encontrado, que le pedía con lágrimas, se sentía su llanto a través del teléfono a su mamá. Queremos saberlo, hija mía, pero te queremos tener con nosotros. Yo estoy sola, Cecilia, pensá que yo puedo irme con vos a donde vos quieras y cuidarte. Y buscar al nene. Yo quiero ver a Carlos. ¿Querés que venga Carlito? Y ahora no me va a poder ver porque debíamos nosotros sola, mamá. Chao, te corro. Bueno, mi amor, quédate tranquila, dormí tranquila. ¿Cómo voy a dormir tranquila? Ese llamado que yo quería llamar. Un beso grande, mi amor, un beso grande. Los ojos de Cecilia parecen que lo miran a uno, ¿no? Como que nos miran a todos. ¿En qué momento se secan los ojos de los familiares de los desaparecidos para no llorar cada día? Se secan los ojos, pero se sigue humedeciendo el alma, digo yo. Acá hay algo que de tanto en tanto hace que uno recupere la esperanza, que uno escucha cosas increíbles y piensa que Cecilia hablaba de un grupo de personas. Cuando ella hablaba, ella decía, nos trasladan, ahora estamos otra vez lejos. Me enfermé y me llevaron a la enfermería. De día son otras personas, de noche hay unos muchachos buenos que me marcan los números que yo quiero. O sea que todo indicaba que estaban detenidos por fuerza con organización militar. O sea que Trócoli transpiraba, nos derivó al jefe de policía. El jefe de policía después fue sindicado como jefe de un lugar de detención en la comisaría tercera, o sea que, no, como dijo mi madre, fuimos a ver al zorro que cuidaba las gallinas. Y lo concreto es que nosotros esto lo pusimos realmente a consideración del gobierno y tratamos de que se hiciera, y el gobierno trató de hacer oídos sordos. Yo le escribí 2 cartas a Alfonsín, jamás me recibió. Era como que había algo, y evidentemente lo que había ahí eran rehenes que presionaban a la democracia. Esto era lo que había. No tuvieron la fuerza para plantearlo y para destrabarlo, y del 84 a hoy estamos hablando de un montón de años en los cuales seguimos sin tener ninguna noticia de esto. Pero es muy doloroso, Carlos, pensar en una imagen de que en un naufragio, alguien que se puede salvar, que estira la mano, uno desde el bote del salvavidas estira la mano y se te afloja la mano y se va. Porque pudo ser tan distinta la historia. En la segunda Fíjate cuántas cosas tendrían que tapar para decidir en ese momento que no tenían otra salida que matarla. Hay quienes podrían explicar qué pasó con esas personas, no solo con mi hermana. Uno de ellos es el apropiador de mi sobrino, y otro de los que yo creo que tendría explicaciones muy serias para dar, que en este momento está siendo juzgado en el juicio base naval 2, es Roberto Pertucio. Roberto Pertucio era un contraalmirante que era jefe de la base de submarinos y que permaneció siendo jefe de la base de submarinos aún con la
aunque la Armada no lo ponía dentro del escalafón de jefe, él siguió siendo hasta el año 84. Y hay muchas coincidencias en esto porque Sara Osatinsky, que es la que ayuda al parto de mi hermana en la ESMA, dice: a Cecilia la trajeron de Mar del Plata. Y Pertucio, cuando nosotros fuimos a España, lo indica un mensaje como el padrino de Javier, él y una señora Susana Pardo, el padrino de Javier. ¿Qué vinculación tenía este tipo para ser el padrino de Javier? Me gustaría que esto que nos estás contando, Carlos, lo tengamos también a continuación como una forma de hilar mejor todavía la historia. Correcto. En la búsqueda, después de lo que vamos a ver, de este material también excepcional de España del que fuiste partícipe. Digamos que tu mamá estuvo declarando hace pocos días. Ella estuvo hace aproximadamente un mes y hace cuestión de 15 días, una cosa así, estuve declarando yo también. Es formidable pensar la actividad que se está desplegando en esta búsqueda. Surgen episodios tremendos, muy dolorosos, como ese nieto recuperado que quiere tener el apellido de su apropiador. Tantas veces me pregunto cómo han influido algunos de ellos, cuántas historias, cuántas variantes han existido, cómo se apropiaron en todo sentido, le sacaron el corazón a esos chicos en muchísimos casos. Quiero saber qué dicen nuestros amigos para no abandonarlos. Muchas gracias por estar con nosotros, Julieta, y después vamos al material. Sí, Víctor Hugo. Te leo el de Ricardo Cucovilio. Él tuiteó: recordar estos hechos, quienes lo vivimos, nos compromete día a día con la defensa de la democracia, y agrega: y nos obligan a trabajar por una mejor calidad institucional. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Ahora sí, vamos a presentar el material. ¿En qué año estuviste en España participando de quién sabe dónde? Esto fue en el año 96. Van a ver en este material a Carlos en ese reportaje en quién sabe dónde, a la mamá de Carlos, a Cecilia Viñas. Va a aparecer Silingo en algún momento en el material, diciendo cosas importantes para lo que nos ocupa. Véanlo. Los años oscuros de la dictadura no solo fueron ciudadanos argentinos los que sufrieron sus dramáticas consecuencias, sino también algunos ciudadanos españoles. Una de estas familias es protagonista esta noche, va a serlo en unos instantes en nuestro programa, la familia de Cecilia Viñas. El 13 de julio de 1977, apenas un año después del golpe de Estado del general Videla, Cecilia Viñas, embarazada de 7 meses, queda detenida. El hijo es robado por uno de sus torturadores, el capitán de navío Jorge Vildoza, prófugo argentino que se encuentra en paradero desconocido desde 1987. Bienvenidos a este país en el que ahora muchas voces están uniéndose en el intento de, avanzar en la investigación, que aunque el tiempo haya pasado no debe detenerse. Siempre estuvimos en la búsqueda de noticias, tanto de Cecilia como de su hijo nacido en cautiverio. ¿Sabe usted su imagen? 58 niños hemos recuperado, las abuelas de Plaza de Mayo. Pues precisamente junto a otras abuelas la hemos visto, y yo lo invito a que se vea usted misma, hace creo que 10 o 12 años, luchando por lo que ahora continúa luchando, ¿no? Por la recuperación. Cierto, sí. Vamos a ver las imágenes. Ahí está la foto colectiva de un grupo de abuelas en su reivindicación. En esa panorámica seguramente reconoce usted a muchas compañeras, a muchas otras abuelas. Sí, sí. Seguramente muchas de ellas ahora tienen la alegría de haber conseguido el objetivo que usted comentaba. No las quiero nombrar para no olvidarme de ninguna, pero si me permite, Paco, voy a nombrar a una, a Matilde Herrera. ¿Cómo no? Periodista como ustedes, que también murió luchando por esta causa. Ahí, como creo que vamos a morir todas. Ahí la tenemos a usted, en esa fotografía de 10 años. Ahora está usted aquí con su hijo. Les hemos visto juntos acudir a la Audiencia Nacional para entrevistarse con el juez Garzón. Creo que tenemos disponibles las imágenes de ese momento en el que ahí están Carlos Viñas y su madre Cecilia, entran a prestar declaración, ¿verdad, Carlos? Sí, fuimos a prestar declaración
y de alguna manera agradecer, digamos, lo que la justicia española está haciendo hoy, que es un poco la deuda que tiene con nosotros la justicia argentina, ¿no? Un capitán de corbeta que estuvo destinado en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los principales centros represivos en el que desaparecieron más de 4.000 personas. Es Francisco Escilingo, que fue capitán de corbeta, que está preso. Informe Semanal quiso traer hasta nosotros y entrevistamos a Escilingo en la cárcel. Cecilia Viñas, de acuerdo a la información que yo tengo, tuvo familia entre septiembre y octubre del año 77. Lo que sí tengo entendido es que el hijo de ella lo tiene el jefe del grupo operativo en ese momento, que es el capitán de navío Jorge Vildosa. Y ese chico está con él y él está teóricamente prófugo, no sé si, por lo menos la información que yo tengo, viviendo en Inglaterra actualmente. Cuando nació ese chico, supimos que se lo había llevado Vildosa en la escuela de mecánica. O sea, se comentó ahí, Vildosa se llevó... O sea, ¿cómo es la historia? Nace un bebé. En la cámara dijeron, anoche nació un bebé, o hoy ayer a la tarde nació un bebé. Por supuesto, era un bebé de las embarazadas que estaban detenidas. Y después Vildosa se llevó el bebé que nació el otro día. Yo ese chico lo vi, sin recordar esto, lo vi en la pileta del Centro Naval con Vildosa, estando yo destinado en el año 81, 82, concretamente, puede haber sido en el verano de fines del 81 o fines del 82, en la pileta del Centro Naval de Olivos. Y lo vi con Vildosa. Y ahí me acordé que Vildosa se había llevado un chico. Ese es el nombre que le dan. Gonzalo Vildosa, sí está anotado. La partida dice eso. Y bueno, cumple este mes 19 años. Ahí es donde aparece, perdón, porque antes aparecía un dibujo. Claro. La foto del niño que aparece escrito como Javier Gonzalo Vildosa es esta. Es esa. Que sufrió este es el capitán Vildosa. Lo dice escuetamente, esa mujer lo ha dicho escuetamente, este es el capitán Vildosa, pero quien lo ha dicho, repito, es una de las mujeres que sufrió directamente su actuación como torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Dónde nos sitúa al personaje el documento? Según vemos ahí, en una embajada. Sí, nos lo sitúa en Londres. En Argentina hay muchos jóvenes de la edad de mi sobrino que por sí solos concurren a las abuelas o a la Secretaría de Derechos Humanos a pedir que le hagan los análisis de histocompatibilidad. Este es el mensaje que yo largo para mi sobrino que tiene 19 años, que yo estoy seguro que es Javier Gonzalo Vildosa, porque lo intuyo y porque fue lo que hizo poner prófugo a Vildosa. Carlos, ¿qué impresión te provoca ver este material? Y es muy movilizante, pero es muy necesario. Es muy necesario. ¿Sabes en quiénes pienso? En los jóvenes que pueden eventualmente estar mirando el programa. Me gustaría que todos los jóvenes que necesitan saber bien, cada vez más de esta historia, pudieran verla. Porque esto que es al mismo tiempo una manera de conocer esta historia reciente dentro de la que todavía estamos, como que aún están las investigaciones. No había aparecido entonces naturalmente Javier, no. Tenía 19 años y ustedes no sabían nada de él. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan a Javier finalmente? A Javier nosotros, hay una denuncia en Abuelas de un médico pediatra que lo había atendido y que le había llamado la atención. Quien decía que era la madre parecía la abuela, el chico era muy reprimido, muy triste. Había la foto de un marino en el living y esto hace que a él le despierte cierto... Cuando con Abuelas investigamos la fecha de nacimiento del chico, es 7 de septiembre del 77, era coincidente con la fecha de nacimiento del hijo de Cecilia, más o menos esperaba para septiembre, y tuvimos una entrevista con el médico y le llevamos una foto de mi hija,
de Julieta Viñas, que es mi hija, cuando tenía 4 años. Él había visto al chico con 5 y cuando vio la foto, por las características, dijo, consiguieron sacarle una foto por el parecido. Julieta es la que más se parece en mi familia a Cecilia. Y evidentemente las características de Javier son esas: los ojos grandes, el pelo ondulado como el padre, los movimientos del padre, la altura nuestra, o sea que era la mezcla exacta de... Antes de seguir con la búsqueda, ¿Javier quién le puso? ¿El apropiador o era el nombre que le dio Cecilia? No, Cecilia, mi mamá tiene una carta donde Cecilia en un momento comentaba que le iba a poner Hugo Carlos. Lo que sucedió es que, así como nombraste esto del chico que no quería dejar su apellido, porque evidentemente él tenía 21 años, él en el año 98 es cuando se hace el ADN y surge que 99,9999 y por ambos lados, y él entiende que sí que era él. Y lo primero que plantea es... ¿Cómo llegaron a él, perdón, Carlos? Él recibe... Hay varias versiones de esto. Una es la que nos da la doctora Servini de Cubría. Él recibe información de este programa, de quién sabe dónde, o lo ve, y se conecta por internet con el juzgado federal de la doctora Servini de Cubría. Y el planteo era que él no era, y que era falso lo que yo estaba diciendo, y la doctora dice que lo convence de que venga. Hoy en día aparece otra versión, que es una denuncia que hay de que Vildosa entra al país y sale cuando quiere, y que sobre todo lo hace por Ushuaia, y que hay ahí un abogado, que es el que hace la denuncia, el doctor Becalúa, que él dice que él fue a Sudáfrica a buscarlo a Javier y que por esa gestión nunca le pagaron. Son versiones. Lo importante, Javier vino al juzgado de la doctora Servini de Cubría, se hizo los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se comprobó que Javier era Penino Viñas y... aceptamos de común acuerdo mantener los nombres de pila que había llevado durante 21 años porque era como respetarlo, pero no el apellido. Él pedía que nosotros firmáramos para que llevara el apellido, Vildosa. Nosotros no accedimos. Él se le cambió el documento por estas cosas de la burocracia de ese momento. Demoró bastante en dársele el documento. Esto lo maldispuso con nosotros, pero de todas formas él está en contacto, esporádico, pero está en contacto con la familia de mi cuñado, de Hugo Penino. Y bueno, usa su verdadero apellido, no lo sabemos. Lo que sucede es lo siguiente. Por lo tanto, Vildosa nunca fue localizado. Claro, Vildosa está prófugo. Y él, de alguna manera, y esto surge en las declaraciones de Victoria Montenegro, de Catalina de Santi Obando hoy, la culpa y el terror que les tienen a estos tipos. Entonces, en mi declaración yo justamente centré en que mientras Vildosa siga prófugo, yo estoy muy agradecido de lo que está pasando con los juicios de derechos humanos, con poder ir y declarar después de tantos años, fue una emoción tremenda. El tema es, mientras Vildosa esté prófugo, mi sobrino recuperó la identidad, pero yo no sé si está libre. Es más, estoy casi seguro que no es libre. ¿Por qué? Porque por lo menos psicológicamente no hay una dependencia feroz de esa persona, como ha sucedido en muchísimos casos. Tenemos ahora el de ese chico que quiere que le pongan el apellido de su apropiador. Bueno. Las dudas que han tenido, no es nada sencillo, por cierto, ni simple lo que ha ocurrido con sus vidas, pero es indudable que hay una fuerza que ellos ejercen sobre los apropiados. Aparte el hijo verdadero de Vildosa, Jorge Ernesto Vildosa, que hoy manejaba los casinos es una persona que hasta no hace mucho tiempo era parte del Servicio de Inteligencia Naval.
Entonces, ¿cómo va a aparecer un prófugo si el hijo sanguíneo de él es parte del Servicio de Inteligencia Naval? ¿Cómo va a aparecer un prófugo si el presidente de la década del 90 está sospechado de traficar con armas y este señor Silingo dice que Vildosa trafica con armas y que se enajenó, robó un montón de dinero de la Armada que estaba destinado a comprar armamento? Entonces, todo esto, como lo que digo de Pertucio, genera como una invisibilidad de este personaje. Como sociedad no podríamos permitir que un delincuente de estos, un tipo que ha torturado, que ha matado, que se ha apropiado de bebés, que vaya a saber cuántas crueldades ha hecho, y que cuando un juez le dijo en el año 85 a ver si iba a permitir que al chico le hicieran los análisis hemogenéticos, dijo, no, eso es una práctica cruenta a la que no voy a someter a un niño. Después de la pausa quiero preguntarte si temen que el dinero que le dieron en aquel reconocimiento que el Estado quiso hacer fue a manos de Javier o a manos de Vildosa. Pero después de la pausa. Después de la pausa. Chao, volvemos.